por todo aquel que quiera apagar la cámara y no salir en pantalla, pues que esté avisado. Bueno, pues una vez que ya le damos a grabar, aparezca aquí para que quede para todo el mundo que quiera ver el recurso. Pues vuelvo a presentarme, sabéis que mi nombre es Sonia, soy preparadora de oposiciones aquí en Grupo ATU y hoy vamos a hablar de una parte del TREBEC, concretamente de ese título en el que a partir del artículo 8 se nos empieza a hacer mención de la clasificación del empleado público, una clasificación de empleado público que está presente ahora mismo en cualquier oposición, en cualquier temario de oposición de administración pública, lo tenemos en esa parte común de las oposiciones, ¿verdad? Y que nos va a servir de ayuda hoy la webinar para poder practicar y entender mejor este contenido. Para eso voy a compartir pantalla, que a mí ya me tenéis un poco vista. Y vamos a ver si le damos a compartir pantalla. Y vamos a seguir vamos a seguir esta presentación, ¿no? Lo primero de todo, una pequeña introducción que quiero hacer en la que explico que la gente tiende a confundir un poco lo que sería la figura de empleado público con lo de funcionario. Suelen utilizarlo como sinónimos y en verdad no lo son, porque sí que es verdad que funcionario es un empleado público, cualquier funcionario es empleado público, pero no solamente los funcionarios son empleados públicos, sino que hay otros trabajadores en la administración, al servicio de la administración, que también tienen esa categoría de empleado público. Por lo tanto, tendríamos que ir, como bien os decía, al comenzar esta sesión, al Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público, conocido por todos los opositores como TREBEC, ¿verdad? Y ahí, en el artículo 8 y siguientes, podríamos ver la clasificación que se nos hace del empleado público. Empleado público, una definición que podemos adelantar sobre lo que es empleado público, pues es todo aquel que desempeña un puesto de trabajo, ¿no? Que desempeña funciones retribuidas, te dice el TREBEC, en la administración pública, al servicio de los intereses generales. Bueno, pues que trabajas para la administración. Eso es ser empleado público, que trabajas para la administración. Y funcionario es que trabajas para la administración, efectivamente, pero te une un vínculo a la administración en el que te vas a regir por el derecho administrativo. No te vas a regir por tu contrato laboral, sino por el derecho administrativo. Tus obligaciones, tus derechos, el tema de tus vacaciones, tus permisos, todo eso va a venir estipulado en derecho administrativo. Y otra cosa que marca muchísimo el carácter de ser funcionario es que tu puesto es un puesto permanente, un puesto del que prácticamente es imposible moverte, ¿no? Eso sería una definición de lo que sería funcionario. Bueno, dicho esto, lo primero de todo vamos a hacer una clasificación, un esquema de lo que sería todos los tipos de empleado público que aparecen en el TREBEC, en ese artículo 8 del que ya he hecho mención, y tendríamos funcionarios. Funcionarios, tenemos que hacer una diferenciación entre funcionario de carrera y funcionario interino. Luego tendríamos personal laboral. El personal laboral puede ser de tres tipos. Puede ser personal laboral fijo, personal laboral indefinido y personal laboral temporal. Y luego, por último, tendríamos al personal eventual. Estos son los diferentes tipos de empleado público que nos podríamos encontrar al servicio de la administración. Ahora vamos a desarrollar un poquito cada uno de estos tipos de empleado público. Lo primero de todo tenemos a los funcionarios. Ya os he dicho antes, ya os he comentado que podían ser de dos tipos, de carrera o funcionario interino. Bueno, pues vamos a ver en qué se diferencian estos funcionarios. Vamos primero al funcionario de carrera. Y el funcionario de carrera, pues es todo aquel que trabaja con un puesto permanente, un puesto estable,
al servicio de la Administración. Un puesto en el que la relación estatutaria por la que se va a regir va a ser de derecho administrativo, como bien os decía en esa pequeña introducción. Se va a regir pues por el TREBET, que es la normativa básica, ¿no?, aplicable al funcionario, y luego pues por esas normas de función pública. Por ejemplo, si él es funcionario en una comunidad autónoma, pues tendrás que aplicarse también esa normativa estatutaria de tu comunidad autónoma como normativa de desarrollo al TREBET. El TREBET sería para el funcionario pues lo que es a una persona que trabaja en una empresa privada el Estatuto de los Trabajadores, la normativa básica. Claro, el TREBET es derecho administrativo, es diferente al Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, no se va a regir por la normativa laboral, se va a regir por ese TREBET tan importante en el mundo de las oposiciones, ¿verdad? Y luego por esa normativa de desarrollo del TREBET. Bien, pues tendrás que... por lo tanto, si queremos saber qué tipos de excedencia podemos tener en el momento en que obtengamos una plaza o qué tipos de permisos, pues tendríamos que ir al TREBET, porque es por ahí por donde nos regiríamos en el momento en el que sí que fuésemos funcionarios de carrera, en el momento en el que sí que obtenemos esa plaza de carácter permanente, ese puesto lógicamente retribuido en la administración pública. Además, llama la atención que sí que hay varios tipos de empleado público, los acabamos de enumerar, pero solamente el funcionario de carrera puede desempeñar ciertos puestos de trabajo al servicio de la administración. Quiere esto decir que, por ejemplo, solamente puede ser policía un funcionario de carrera, un personal laboral no podría ser policía, o un inspector. Solamente podría ser inspector alguien que haya obtenido la plaza, que sea funcionario de carrera, no un personal, plaza como funcionario, vamos, no un personal laboral. Esto nos lo dice el TREBET también, nos lo dice cuando en su último párrafo, en el que hace mención a los funcionarios de carrera, nos explica que solamente ellos pueden desempeñar determinadas funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. Pues esto, ¿no? Que solamente alguien que tenga esta categoría de funcionario podría desempeñar un puesto en el que fuese a velar de alguna manera o proteger o participar en esa protección de los intereses generales o de las administraciones públicas. Policía, juez, inspector. Bueno, pues eso. Por lo tanto, y a modo de resumen, funcionario de carrera, puesto permanente, de carácter retribuido, al servicio de la administración pública, regulado por derecho administrativo. Y solamente los funcionarios de carrera pueden desempeñar esos puestos en los que se vaya a salvaguardar de alguna manera el ejercicio o de potestades públicas o los intereses del Estado o las administraciones públicas. Luego tenemos al funcionario interino. El funcionario interino es aquel que no tiene la plaza, ¿verdad? Es aquel que ya no tiene ese puesto de carácter permanente. Es ese personal al que se le va a llamar cuando existen razones de necesidad y urgencia. Tienen que estar justificadas esa necesidad y esa urgencia. Y digo y, no digo necesidad o urgencia. Las funciones que van a desempeñar serían las propias que desempeña un funcionario de carrera, un funcionario que tiene esa plaza ya de carácter permanente, y solamente pueden ser llamados cuando se dé alguna de las circunstancias que tenemos en pantalla, alguna de las circunstancias que nos enumera el TREBET. La primera, existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. Bueno, pues se necesita a alguien con carácter permanente para cubrir un puesto de trabajo en la administración. Pero tenemos que sacar esa plaza a oferta pública, tenemos que hacer un proceso selectivo y efectivamente ocupar esa plaza. Pero mientras tanto necesitamos a alguien trabajando ahí. Necesitamos cubrir esa vacante de forma rápida, de forma urgente, porque hay mucho trabajo. Bueno, en ese caso, pues se llama a un funcionario interino que no va a ocupar, ya no es dueño de esa plaza, sino que va a estar ahí temporalmente hasta que esa plaza sea cubierta por un funcionario de carrera. Por lo tanto, en ese caso, cuando se tiene que llamar a funcionarios interinos por esta primera circunstancia que estamos leyendo, esa plaza tiene que salir a oferta pública. Si bien no puede salir en el mismo año en el que se ejercita el nombramiento de funcionario interino,
como muy tarde al año siguiente. Pero esa plaza tiene que ser cubierta. Es necesario un funcionario de carrera. En este sentido, no nos engañemos, mucha gente piensa, pues entonces, claro, pero si está el funcionario interino no tiene esa plaza. El funcionario interino tendrá que presentarse al procedimiento selectivo si quiere obtener esa plaza. Bien, otra de las circunstancias sería por las que se podría cubrir temporalmente un puesto en la administración por funcionario interino sería la sustitución transitoria de los titulares. El funcionario de carrera tiene la plaza, pero el funcionario de carrera se tiene que ir de vacaciones. O el funcionario de carrera tiene derecho a ponerse enfermo, como cualquier otro trabajador. En ese momento, alguien tiene que sustituirlo. Bueno, pues necesitamos llamar a un funcionario interino que ocupe temporalmente una plaza que tiene dueño. En el momento en el que vuelva el dueño, esa plaza será otra vez para el funcionario de carrera. Luego, otra circunstancia por la que se les podría llamar a los funcionarios interinos es pues para ejecutar programas de carácter temporal. Estos programas de carácter temporal, pues eso, tienen una limitación temporal. No pueden ser superiores a 3 años. Sí que es verdad que en las leyes de desarrollo, en esas leyes de función pública que tengan las comunidades autónomas para sus funcionarios o que tenga el Estado para sus funcionarios, se podría determinar un plazo superior para el programa de carácter temporal. En todo caso, como mucho, ampliable 12 meses más. O sea, que en definitiva, en resumidas cuentas, estos programas de carácter temporal por los que podemos llamar a funcionarios interinos a la administración, como mucho, podrían durar 4 años. Pero el TREBET establece un plazo de duración de 3 años como máximo. Luego ya eso sería cada administración en su legislación de desarrollo la que determinaría si se amplía ese plazo o no. Y luego hay veces en la administración, como en cualquier empresa, ¿verdad?, en las que hay épocas de mucho trabajo o hay un tapón, por lo que sea. Ahora mismo es muy sonado que por el tema del COVID, ¿no?, y el tema de que los funcionarios se tuvieron que ir a realizar su trabajo, muchos de ellos a sus casas, a hacer esa modalidad de teletrabajo, en la que se creó un artículo nuevo en el TREBET, en el que se habla precisamente de ese derecho de teletrabajo que tienen ahora los funcionarios y que algún día hablaré de él, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? Por ejemplo, en esta comunidad autónoma en la que yo me encuentro, que había muchísimo trabajo que todavía no estaba digitalizado. Había muchos expedientes administrativos, que todavía no estaban, pues eso, estaban digitalizados, no estaban en formato electrónico y pues los funcionarios estaban en sus casas, no podían trabajar porque no estaban preparados para poder teletrabajar porque estaba casi todo en papel, aunque tengamos esa famosa ley 39 y esa famosa ley 40. Y bueno, pues hubo mucho retraso porque no podía ir nadie a digitalizar al principio de la cuarentena, bueno, pues en el que estábamos todos en casa y no podíamos salir nadie, ¿verdad? Y entonces ese trabajo se fue acumulando. ¿Ahora qué pasó? Hay una época ahora de muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque hay un exceso y una acumulación. Aquí se dan los dos factores. Hay un exceso y una acumulación porque hubo meses en los que estuvo parada la cosa. Entonces se ha llamado a muchísimo funcionario interino para que, por una parte, para que estén digitalizando algunos de ellos y por otra parte, pues para que estén ayudando a sacar ese trabajo adelante. Ese trabajo ya de forma electrónica, ¿no? Entonces eso, hay épocas en las que hay mucho trabajo, hay un exceso, una acumulación de trabajo y en ese momento también hay que llamar a funcionario interino. Aquí sí que es verdad que también tiene un plazo limitado, que dice, como mucho, un plazo máximo de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses. Claro, porque una cosa es que temporalmente, puntualmente, tengas en una época en la que sí que necesites a más gente porque te ha pillado eso, ¿no?, un exceso o una acumulación de tareas. Pero es que si necesitas a una persona todo el año, eso no es un exceso o una acumulación de tareas, es que necesitas que sacar una plaza nueva en la oferta. Necesitas a un funcionario de carrera, no a alguien que puntualmente vaya a echaros una mano. Entonces, por eso esas limitaciones temporales, porque si se necesita a alguien con carácter permanente, es que necesitas sacar esa plaza a oferta pública.
Bueno, dicho esto, decir que, bueno, pues a la hora de hacer la selección del personal interino, no dejan de respetarse los principios constitucionales que tenemos aquí en pantalla, principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Y luego tenemos al personal laboral. El personal laboral es un trabajador, un empleado público, que está vinculado a la administración con un contrato de trabajo. Tiene un contrato de trabajo. Esto lo tenemos que buscar en el test. Cuando nos hablen de personal laboral, ¿cómo lo definen, no? Con ese contrato de trabajo. Y ese contrato puede ser de diferente tipo. Quiero decir, puede ser un contrato a media jornada, puede ser un contrato a jornada completa, no, siempre y cuando sea un contrato admitido en la legislación laboral, puede ser cualquier tipo de contrato. El personal laboral, ya lo había dicho antes, cuando ya había hecho mención a ello, cuando os expliqué el esquema global de los diferentes tipos de empleados, puede ser de diferentes tipos. Un personal laboral puede ser un personal laboral fijo, que es el que sí que es verdad que es personal laboral, el que tiene una relación con la administración a través de un contrato, pero es el que ha obtenido plaza, ¿no? Como personal laboral fijo. Luego tenemos el personal laboral temporal, el personal laboral, pero ya lo había dicho antes. Y luego tenemos al personal laboral indefinido. Muchas veces os surgen las dudas entre la diferencia de personal laboral fijo y personal laboral indefinido. Digamos que personal laboral fijo es el que obtiene la plaza. Y personal laboral indefinido, aunque el TREBEC no lo menciona, ni mucho menos explica lo que es un personal laboral indefinido, es un trabajador que tenía un contrato con la administración y que ha existido cierta irregularidad en esa contratación y, por lo tanto, es un juez el que declara ese carácter indefinido del contrato. Digamos que el personal laboral fijo es el que tiene ese contrato gracias a que ha superado el procedimiento selectivo y tiene una plaza como personal laboral, y personal laboral indefinido es aquel que un juez le ha reconocido ese carácter de permanencia en su puesto de trabajo. Y por último, dentro de esta clasificación, tenemos al personal eventual. El personal eventual es un trabajador al servicio de la administración que tampoco tiene un puesto permanente, ni mucho menos. El personal eventual tiene un puesto, en todo caso, limitado a varias circunstancias o a circunstancias, digamos, diferentes. Pero lo primero de todo, ¿qué es un personal eventual? Un personal eventual es un trabajador cuyas funciones van a ser funciones de asesoramiento o confianza. Un trabajador que va a estar al servicio de ciertos miembros de la administración, de ciertos órganos de la administración, concretamente de órganos de gobierno. Son los órganos de gobierno los que tienen a su servicio personal eventual. Personal eventual pueden ser, pues como tenéis aquí en el ejemplo, jefes de gabinete, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tienen de característico el personal eventual? Bueno, pues que el personal eventual es nombrado y cesado libremente por ese órgano político, ese órgano de gobierno. Claro, si yo quiero a alguien de mi confianza para que me asesore, pues yo sabré quién es de mi confianza. Yo tengo que elegir a quién voy a depositar mi confianza, por quién me voy a dejar asesorar. Entonces, por eso su nombramiento es libre. Pero, oye, tal y como me parecía una persona que me daba muchísima confianza y que yo estaba segura que iba a funcionar esa relación que íbamos a tener de asesoramiento, y luego va y no funciona, ¿no? O por cualquier cosa pierdo la confianza que tenía en esa persona. En ese caso, también lo puedo cesar. Por eso, nombramiento y cese son libres. Si bien es verdad que si se va el órgano de gobierno para el que va a estar trabajando
ese personal eventual, pues ese personal eventual también se tiene que ir. En todo caso, deben de cesar cuando se produce el cese de la autoridad para la que ha sido nombrado. Tiene lógica, porque luego viene otro y para ese otro que venga, es un nuevo órgano de gobierno, pues igual tú no le das confianza, le das confianza a otra persona. No te va a tragar a ti en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, el personal eventual es de nombramiento y cese libres por la persona por la que va a estar realizando esas funciones de asesoramiento y confianza, y en todo caso debe cesar cuando se produzca el cese de esa autoridad. El régimen por el que se va a regir su relación laboral va a ser, en todo caso, lo más parecido posible a la del funcionario. Se va a regir la mayoría bueno, pues en su generalidad por el TREBET. También otra cosa que tengo que destacar es que tiene que venir en las leyes de desarrollo especificado, pues, qué órganos pueden tener personal eventual, qué órganos pueden contratar personas de asesoramiento o confianza, y luego el número de personal eventual que pueden contratar. En todo caso, el tiempo en el que vayas a estar trabajando de personal eventual no te va a contar a efectos de luego, si te presentas a un procedimiento selectivo, poder meterlo como méritos, ¿vale? No cuenta como méritos el ser personal eventual. Y esto sería lo último que tendríamos que saber respecto a los tipos de empleado público. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, pues me la podéis preguntar. Bueno, pues si no hay dudas, comentaros que... comentaros que si os interesa saber más cosas sobre lo que sería el TREBEP o la Ley 39 o la Ley 40, o necesitáis ayuda para preparar vuestra oposición, pues os podéis meter en la página del Grupo ATU, Oposiciones, y aquí podréis ojear el catálogo de cursos que tenemos, a ver si alguno de nuestros cursos se adapta a lo que vosotros estáis buscando. Si no encontráis el curso que vosotros estáis preparando, pues no pasa nada. Podéis rellenar este formulario y solicitarnos información del curso que necesitéis o cualquier otro tipo de duda que tengáis. Si no os apetece rellenar el formulario, pues nos podéis llamar a este teléfono móvil que tenéis en pantalla. Y en todo caso, quería comentar también que el jueves 1 de junio, si no me equivoco es 1 de junio, voy a preparar, aparte de la webinar que hago todos los jueves, una sesión informativa a la que se puede apuntar todo aquel que le apetezca y tenga alguna duda, en la que, bueno, pues podré comentaros todas las dudas que os pueden surgir a la hora de estar pensando o decidiendo qué oposición os interesaría preparar, o cómo poder prepararte o tener una formación en la que con una base luego pudieras ir presentándote a diferentes tipos de exámenes de diferentes oposiciones, o qué diferencia hay entre concurso, oposición o lo que sea. Cualquier duda que tengáis, que yo os pueda echar una mano específica de tema de preparación o de organización a la hora de preparar una oposición, pues estaré encantada de poder echaros yo un cable y ayudaros en todo lo que pueda. Bueno, pues nada más. Por mi parte me despido y hasta el próximo jueves.